inversa. Bueno, pues hasta aquí algunos de los detalles. Y ahora os pregunto a los dos, Emiliano, Fernando, Fernando, Emiliano. ¿Cómo veis el acuerdo del AUKUS que se alcanzó en la tarde-noche de ayer? Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y el hecho de que China ya se ha quejado de esto porque dice que parece que Estados Unidos esté buscando confrontación, lo ha dicho esta tarde, el hecho de que se envíen submarinos con capacidad nuclear a las aguas fronterizas de China. Todo esto, me imagino, tiene que ver mucho con Taiwán. Habla Estados Unidos de proteger la región Indo-Pacífico. Bueno, tendrá mucho que ver también con Taiwán y con defender a una Australia donde ya veíamos que se preparaban para lo que llamaban la amenaza china la semana pasada en los distintos diarios de Melbourne. ¿Cómo veis este acuerdo y qué creéis que puede salir de aquí y hasta qué punto puede afectar a China? Fernando. A ver, esto es un paso más, es decir, tampoco es una novedad. El AUKUS ya estaba creado desde hace tiempo, es decir, ya sabemos que el AUKUS se ha creado contra China, con lo cual, pues bueno, van a seguir presionando, incluso posiblemente intenten incorporar al AUKUS a Japón, es decir, ya veremos. Es decir, aquí lo importante es que Estados Unidos, que está esa potencia hegemónica mundial, está perdiendo, está en declive, está perdiendo poco a poco, o muy rápidamente, según se vea, esa situación hegemónica ante China, no está dispuesta a que China le sobrepase de una forma pacífica. Es decir, entonces tiene que provocar una guerra con China, y es lo que va a hacer. Como se hizo en otras muchas cosas, desde la época del Maine, pasando por el incidente del Golfo de Tonkin, hasta las famosas armas de destrucción masiva con el tema de Irak. Es decir, son en esto fantásticos haciendo ataques de falsa bandera, inventándose de cosas. El objetivo es China, lo decían incluso con la guerra de Ucrania, los generales, varios generales norteamericanos. Esto es un ensayo. Es decir, bueno, lo que es un paso más, o sea, primero tienen que preparar a la opinión pública norteamericana, a la opinión pública australiana, a la de los japoneses, etcétera. Japón va a ser, ya te lo digo, el gran ariete que van a utilizar los norteamericanos. Es decir, lo van a preparar para que en el momento determinado, cuando se diga, Estados Unidos busque algún tipo de justificación para decir que los chinos son muy malos y obligar a los chinos a que invadan Taiwán o hagan cualquier operación en el mar del sur de la China y, por ejemplo, las Spratly, pues yo qué sé, ocupen una isla que es de Filipinas y tal, y digan, no, han ocupado una isla y tal. Es decir, se va a crear, tiene que crearse antes un ambiente para que luego se pueda justificar y, sobre todo, además que demonice a los chinos para que luego se pueda justificar una guerra contra China, que intentarán que sea una guerra proxy con Taiwán. No olvidemos que Taiwán ya está haciendo cosas como preparándose desde el punto de vista militar para una cerco aeronaval de los chinos y tal, cuando los chinos no han dicho absolutamente nada, pero bueno, es decir, y estamos en eso. Es decir, a ver, la potencia imperial y por la estructura, por la forma de ser de la política norteamericana, que es muy mesiánica, no olvidemos aquello de somos la potencia imprescindible, somos el país líder por antonomasia y tal, bueno, pues no están dispuestos a dejar de ser de manera pacífica la potencia hegemónica mundial, y esto lo van a impedir como sea, como suelen decir ellos, de cualquier forma, es decir, haremos lo que sea necesario. Y van a provocar una guerra con China. Además, esto está también en línea con lo que han provocado los norteamericanos porque les convenía, que es el desacoplamiento mundial de la economía. Es decir, había un momento en que les interesaba a los norteamericanos todo el tema de China porque les daba muchos beneficios deslocalizando empresas en un país pobre, arruinado, es decir, que en el cual ponían empresas con salarios absolutamente ridículos y sin ningún tipo de protección social. Y eso era estupendo, es decir, pero China ha sabido darle la vuelta a la tortilla y ahora ha conseguido que la globalización juegue a su favor. Con lo cual los americanos han dicho, rompemos las reglas y hasta aquí hemos llegado. Y en esas estamos. Algo parecido, desde luego, en cuanto a envío y predisposición de la flota, parece. Emiliano García Coso, el acuerdo del AUKUS, dice Fernando, el AUKUS no es nuevo. No, hombre, el AUKUS no, pero lo que acordaron anoche, y bueno, no se veía, lo ha dicho la propia subsecretaria de Defensa, no se veía desde los tiempos de la guerra de Vietnam, ese apoyo por esa zona y ese intercambio de información con Australia. Sí, vamos, efectivamente se van dando ciertos pasos más contundentes para reforzar el AUKUS, que en el fondo lo que tenemos que tener en cuenta es que Australia y Nueva Zelanda, pero sobre todo Australia,
es como la gran guardiana del Pacífico, del Indo-Pacífico. Por lo tanto, hay que tratar de reforzar esa posición y yo creo que simplemente es un movimiento táctico más para mostrarle a China y a la reelección por tercer mandato, algo inaudito en la historia de China, de la moderna China desde 1949, pues que hay una serie de aliados, que hay una serie de movimientos estratégicos de carácter militar y también de carácter económico, y Australia, digamos, es el epicentro actual del guardián de ese predominio en el Indo-Pacífico. Hay que recordar también que Australia ha tenido numerosos conflictos, desde espionaje, infiltraciones, una población con un porcentaje muy elevado de origen chino, y por lo tanto, pues Australia está un poco preocupada ahí frente al gigante asiático. No creo que esto lleve más que a un intento de ponerle claro a China que va a seguir reforzando la alianza entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, y que cualquier movimiento que dé China en relación al mar de la China y los conflictos que tiene con Filipinas y con otros países vecinos, pues que ellos están atentos, o sea, que están haciendo ya movimientos estratégicos para que en el caso que haya una escalada, cosa que dudo, pues ellos ya tienen ahí posicionados, digamos, en este caso, submarinos de alcance nuclear. Es decir, es un intento de bajar un poco el perfil a China. Lo cual no sé si es el momento indicado, porque se supone que Xi Jinping se ha comprometido en ir a hacer una visita a Moscú y hablar por videoconferencia con Zelensky, en un intento de convertirse en el portavoz de un posible acuerdo de paz entre ambas partes. Entonces, yo creo que no era el momento idóneo para tensionar un poco la relación con China, teniendo en cuenta que China está haciendo esa labor, pues nada más y nada menos que con Arabia Saudí e Irán, y los ha puesto sentados encima en la mesa. Y si este anuncio de que si Xi Jinping visita Moscú y luego va a hablar con Zelensky, pues es un intento de buscar esa posición de guardián de la paz. Entonces creo que no era el momento oportuno, sin perjuicio que evidentemente hay que mostrar una posición férrea o una posición fuerte o de cierta predominancia en la zona Indo-Pacífico, que tanto económica como estratégicamente es ahora la zona relevante, sobre todo para contener a China. Fíjate, José. Y eso se está poniendo. Fernando, venga, brevemente. Brevemente, fíjate la diferencia entre China y Estados Unidos. China despliega una diplomacia y consigue que Irán y Arabia Saudí, bueno, lleguen a una cierta reconciliación, van a intercambiar embajadas, etcétera. Lo último, Bahrein se estaba entrevistando con gente, con delegados de Irán, enemigos acérrimos, y gracias a la mediación de China. Mientras China va buscando estabilidad en el macrocontinente euroasiático y en otros lugares, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? Guerras, más guerras y más guerras. Y no me refiero a hipótesis. Cojamos el siglo XXI. Guerra de Afganistán, 20 años, derrota. Guerra de Irak, 20 años, derrota. Apoyo al ISIS, como lo dijo en su momento Hillary Clinton. Guerra en Siria, guerra en Yemen. Ah, por cierto, gracias a la mediación de los chinos entre Arabia Saudí y Irán, ya los iraníes han dicho que, bueno, que están dispuestos a tratar con los saudíes el tema de Yemen. Ojalá se llegue a un acuerdo y Yemen termine su guerra, que ya sabemos que los americanos harán todo lo posible para que eso no suceda. Es decir, frente al imperio del caos está una China que tiene un proyecto bueno o malo para Eurasia, incluso para el mundo, y que se comporta de manera diplomática, no como los bárbaros, los unos de Atila, que son los norteamericanos, unos bárbaros salvajes que van con tecnología, eso sí, muy moderna, que van destruyendo países. Como Libia. Con todo esto, no sé si quieres añadir algo desde tu prisma, o lo dejamos también aquí. No, vamos, señalar que sin tener una visión tan digamos, tan negativa de Estados Unidos como Fernando, sino un poco más ponderada, en el sentido que China, digamos, está ejerciendo esa posición hegemónica, ya no solamente lo económico y comercial, sino que también quiere, a través de esta diplomacia y a través de la ruta de la seda, es decir, lo que tenemos que reconocer que en los últimos años la ruta de la seda, tanto en la vía terrestre como marítima, como de infraestructuras, ha convertido a China en un líder mundial y, por lo tanto, en una alternativa a Estados Unidos. Entonces, quizás Estados Unidos tendría que cambiar un poco las dinámicas y no solamente tratar de contrastar en sentido negativo a China, porque a pesar de lo que digan,
la economía norteamericana está desacoplada de China. Entonces, lo peor que podría ocurrir es que hubiese un conflicto, aunque sea a través de la intermediación de Taiwán con China, porque eso afectaría no solamente a la economía estadounidense, sino a la del resto del mundo mundial. Entonces, tratemos de tender puentes desde el ángulo desde la academia y desde la doctrina para que eso no ocurra. Y entonces, China hay que aceptarlo ya, y yo creo que eso es una realidad que no se puede negar. Es un nuevo líder equiparable a Estados Unidos, porque ya la Unión Europea tiene un papel más residual, y que tenemos que ver también cuáles son esas jugadas, y normalmente la dialéctica china siempre es menos agresiva o de menos uso de la fuerza, salvo que sea dos zonas, Taiwán y el mar de la China, que son dos elementos que para ellos es un elemento patrio, un elemento de unidad territorial, y de ahí que de vez en cuando vuelvan a surgir esos argumentos de no queremos ser ocupados otra vez por las potencias occidentales, porque siempre se han aprovechado de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que China ahora puede jugar un papel muy importante, y bueno, pues nosotros tendremos que ver también el alineamiento, porque a veces siempre damos como premisa única que nuestra única posición es Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, y como europeos creo que tenemos que también buscar nuestra propia posición, que en algunos momentos coincidirá con la posición norteamericana y en otros momentos coincidirá con la visión china, que es mucho más de soft diplomacy. Bueno, vamos a ver cuál es la posición efectivamente final de Europa. No, Fernando, que se me alarga esto. No, pequeñito. Es un pequeño troleo y una noticia. Del 21 al 29 voy a estar en China, con lo cual ya tengo arreglado el tema de Xi Jinping. Me han dicho que luego va a ir Pedro Sánchez, pero me ha dicho Xi Jinping que espere, que primero me tiene que decir a mí. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Cuando estés allí también, y como no puede ser de otra manera, nos hablamos. Emiliano García Coso, Relaciones Internacionales de ICADE. Un gusto a los dos. Muchas gracias. Gracias, buena noche. Muchas gracias. Sobre lo que está ocurriendo.